¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estoy para compartir con ustedes la palabra de Dios. En este caso tiene el título Activar el protocolo espiritual. Como bien sabemos, el coronavirus es una pestilencia, es una plaga, es una enfermedad declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Cuando se detecta un caso sospechoso, se activan las alarmas y se activa el protocolo de actuación. El aislamiento social y preventivo y obligatorio, que también es parte del protocolo para combatir la enfermedad, tiene comprendidos diversos protocolos particulares para las diferentes actividades que se desarrollan en el país. El presidente de la Nación ha dicho que se van a habilitar dentro de la cuarentena diversas actividades siempre y cuando presenten y sean aprobados sus respectivos protocolos de actuación. Entonces, ¿qué significa protocolo en estas situaciones? Bueno, el protocolo es una estrategia, es un plan de acción, es un plan de combate para enfrentar a la enfermedad. La Real Academia Española define al protocolo como una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, médica, técnica, etc. Y así como las diferentes actividades tienen su protocolo de actuación, también la Iglesia de Dios tiene que activar el protocolo espiritual. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que tenemos armas poderosas para hacer frente a esta enfermedad y también a todo aquello que se nos presente en la vida. Podemos combatir espiritualmente con los recursos que nos ha dado Dios. ¿Y cuáles son estos recursos? ¿Cuál es el protocolo espiritual para la iglesia, para los hijos de Dios? Bueno, te invito a que me acompañes a la lectura de la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces tenemos el protocolo que ha sido establecido por Dios, y comienza expresando el versículo 13 de si viniera pestilencia sobre la tierra, como ha ocurrido, entonces se activa el protocolo espiritual y se debe seguir las condiciones que indica el versículo 14, porque entonces Dios va a cumplir su promesa. Dice que Él va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestras tierras, ¿sí? Entonces, aquí está el protocolo espiritual. En los últimos días se había observado el cielo con diferentes colores y también se oía un zumbido que algunos decían que era similar a una trompeta. Creo que era el llamado de Dios también a activar la iglesia el protocolo espiritual para hacer frente a esta pestilencia. Entonces, este protocolo tiene diversos estadios, diversas etapas y pasos. Paso número 1, dice: si se humillare mi pueblo. El primer paso, tenemos que reconocer la soberanía, el poder y el imperio de Dios sobre nuestras vidas. Humillarse delante de Dios significa eso, reconocer que ante la majestad y el poder de Dios nosotros no somos nada y que nuestra naturaleza es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. El principio de la restauración es reconocer a Dios, reconocer el poder, reconocer la presencia de Dios.
Esto implica dejar de lado nuestro orgullo y nuestro egoísmo para someternos a Dios. Este virus ha dado un cachetazo a la soberbia del hombre, que se creía que podía independizarse de Dios a través de sus riquezas y de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos. Pero hemos visto que en tan breve lapso ha hecho tambalear las economías y mover los cimientos en los cuales se afirmaba también el orgullo. El hombre no controla nada, necesita de Dios. El segundo punto dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. El segundo punto entonces es activar la oración. El protocolo tenemos que activar la oración. Esto quiere decir clamar a Dios. Jesús agrega a la oración también el ayuno para darle mayor efectividad. Entonces de esta manera también conocemos la voluntad de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que si pedimos al Señor de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos aquello que le hayamos pedido. Entonces, conociendo la voluntad de Dios, podemos orar conforme a ella y obtenemos la respuesta. Tenemos que realizar una oración intercesora, como la que hizo Jesús en la cruz, mirando a todos los que lo estaban crucificando e injuriando, y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una misma oración intercesora fue hecha por Moisés a favor del pueblo de Israel para que Dios no los destruya. Lo mismo también Abraham, orando e intercediendo por la ciudad de Sodoma. Vos y yo tenemos que orar por nuestra ciudad, orar por nuestro país, orar por nuestra tierra, pedir a Dios que se arrepientan y que vuelvan a Él. El tercer punto del protocolo, tenemos que activar la adoración. Dice: si se humillare mi pueblo, punto 1, y oraren y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios implica la adoración. Dios está buscando adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Adorarle significa tener intimidad continua con Dios. Buscamos el rostro de Dios y no sus manos solamente, que buscar la provisión de Dios. Buscamos la misma presencia de Dios, lo buscamos a Él, estar cerca de Él, habitar con Él. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y unos versículos más adelante dice: porque has puesto al Altísimo, que es mi confianza, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El cuarto punto del protocolo espiritual es activar la conversión. Convertirnos significa alejarnos, separarnos del mal, afligirnos por haberle ofendido a Dios, por haber defraudado a Dios, y salirnos de eso y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Para esto podemos arrepentirnos. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 2, que si hemos pecado, abogados tenemos en el cielo a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros. La sangre de Jesús nos ha perdonado los pecados pasados, pero también los futuros. Cuando cometemos pecados podemos clamar a Jesús y tenemos la seguridad de que Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad de servirle y de hacer las cosas correctamente. Por todo eso tenemos que activar el protocolo espiritual, activar la humillación, activar la oración, activar la adoración y activar la conversión. Si hacemos estas 4 cosas, el Señor nos promete restauración y bendición, que la victoria viene para tu vida, la victoria viene para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestro país y para el mundo entero. Tenemos que comenzar entonces humillándonos delante de Dios y reconocer su presencia. Entonces estas armas espirituales que son poderosas nos van a traer la victoria. Que Dios te bendiga y activa el protocolo espiritual.